peleando la buena batalla, ¿no? Y pelear la buena batalla es una constante, no es algo que uno tiene que bajar la guardia, no es algo en que uno, ¿sabe qué? Dice, ya, pues ya, voy a pelear la buena batalla y bajo mi escudo, bajo me quito el casco, me quito el yelmo, me saco el cinturón, dejo los calzados y comienzo a caminar pues como si nada ocurriera. Entonces, hemos dicho que tenemos que aprender a batallar y tenemos que batallar todo el día. Porque el día que usted deje de pelear, la buena batalla, es el día en que usted se está preparando para ser nuevamente esclavo de Satanás. Entonces, toda nuestra vida tenemos que ser hombres, tienen que ser mujeres valientes y esforzadas. Y estar velando, estar atentos en oración para que ustedes puedan presentar esa buena batalla. Y entonces habíamos visto algunos elementos que tenemos que reconocer durante este tiempo de enseñanza acerca de pelear la buena batalla. Según de Corintios 10, 4 y 6 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y esto es lo que Dios demanda. Pues entonces hemos llegado a la siguiente conclusión. Que pelear la buena batalla es permanecer en la palabra de Dios. Jesús dijo, si me amas, permaneceréis en mí. En otras formas de decirlo, si tú me amas, cumplirás con todo lo que te estoy pidiendo, con todos los requisitos que te estoy dejando. También pelear la buena batalla significa renunciar a vivir para los deseos de la carne, ¿no? Para vivir abrazando nuestra propia concupiscencia, esos malos pensamientos, esos sentimientos de odio, rencor, cólera, frustración, amargura, que muchas veces están dentro de nosotros, que quieren gobernarnos porque dice que dentro de usted hay una batalla entre su espíritu y su carne. Pero hemos dicho que usted decide cuál de ellos es el que se va a manifestar en usted. Así que yo estoy viendo rostros y la expresión del rostro es la ventana de nuestra alma. Así que si usted está sonriendo, si usted está feliz, entonces quiere decir que usted está viviendo en el espíritu. Así que le invito a que gire usted la cabeza y mírense ahí, algunos que están sin mascarilla y otros que están con mascarilla. Pero cuando uno sonríe, se le ve, ¿no? Se nota acá los costaditos, acá y todo lo demás. Así que uno se da cuenta si está sonriendo, ¿no? Si está viviendo en el espíritu o está viviendo en la amargura de la carne. También significaba pelear la buena batalla, elegir y tomar mejores decisiones. Porque usted sabe que Dios nos ofrece bendición contra maldición, salud contra enfermedad, prosperidad contra pobreza, vida contra muerte. Y el Señor te dice, escoge. ¿Para qué? Para darte el fin que tú quieres. ¿Qué fin quieres tú? Y entonces uno tiene que pelear esa buena batalla para saber escoger. Ustedes al venir el día de hoy, ustedes, no es que, hoy día siento que voy a ir a la iglesia. Hoy día siento que voy a tomar desayuno. Hoy día siento que voy a manejar un carro. No se siente. Usted tomó una decisión y esa decisión es buena y por lo tanto le dará buenos frutos, buenos resultados. Pero a veces tomamos malas decisiones. Me siento cansado. Y como me siento cansado, descanso. Y la Biblia dice bien claro que los perezosos heredarán pobreza porque no trabajan. Y entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios dice y usted tiene que saber tomar buenas decisiones y para eso tiene que estar usted peleando esa buena batalla. La buena batalla también nos ofrece vivir en libertad. ¿Qué quiere decir esto? Dejar de ser esclavos de un amo que era opresor, que quiere destruir a sus súbditos, donde viene Cristo, nos liberta ya para vivir ahora en un reino donde el Señor te dice que te da el libre albedrío para que tú escojas vivir en libertad o vivir en esclavitud. Pelear la buena batalla también nos lleva a la acción de la obediencia. Porque no es simplemente orar, no es simplemente leer la Biblia, no es simplemente tener conocimiento. El conocimiento sin la práctica de nada sirve. Usted tiene que accionar. Y por lo tanto hemos venido aprendiendo que la palabra de Dios nos insta a nosotros a que prediquemos el evangelio, que comuniquemos este mensaje de amor a todas las personas que están alrededor de nosotros. Y que no nos preocupemos si ellos se convierten o no.
Muchos a veces nos desanimamos, nos desalentamos, porque la persona que le estamos predicando no se convierte. Usted simplemente siembre la palabra, porque del crecimiento se encarga Dios, no usted. Usted simplemente no se canse, predique y siembre la palabra en el corazón de todas las personas. También pelear la buena batalla nos aleja de ser personas de doble ánimo. Sí, pero una persona de doble ánimo es aquel que dice, oye, así sí, yo voy a hacer, y después, no, mejor no hago. Yo voy a la iglesia, pastor, no se preocupe, después no vienes. Cuente conmigo, yo voy a hacer esto, y después no estás. Muchas veces ese espíritu de doble ánimo está dentro de cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios nos exhorta a ser fríos o a ser calientes, a estar con Dios o estar contra Dios. Pero en el medio no puedes estar. No puedes estar jugando a la iglesita y estar jugando con el mundo. Toma una decisión, dice el Señor. Porque a los tibios yo lo vomitaré de mi boca. También pelear la buena batalla nos dice que tienes que saber escoger con quién vas a batallar. Porque hay peleas que tú no vas a poder y no deberías ni siquiera entrar. No, hay gente que dice, vamos a batallar contra Satanás. Y se lo hemos enseñado, Satanás no es un ser cualquiera, es un ser poderoso. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que contra él no podemos batallar. ¿Por qué? Mucho menos si es que Dios no nos da la orden de ir a batallar contra él. Porque vamos a salir lastimados, vamos a salir heridos, van a salir ustedes, pues, como quien dice, magullados, ¿no? ¿Por qué? Porque se están metiendo a hacer cosas que no deben de hacer. También pelear la buena batalla nos dice bien que debemos elegir bien a nuestros adversarios. Porque hay personas que usted sabe que usted le va a poder vencer. Y hay personas que usted sabe muy bien que ni siquiera debería meterse con ellos. Entonces, en el mundo espiritual también, usted tiene que saber en qué momento usted va a entrar a una batalla contra las huestes espirituales. Y no puede ir solo, usted tiene que tener unas personas que lo respalden. Usted tiene que estar bajo una cobertura. Porque hay personas que salen, no, yo solito me mando. Y quieren hacer cosas en el nombre del Señor, ¿no? Y por eso usted lee el capítulo de Mateo 25 y dice, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, expulsamos demonios. ¿Y qué le dice el Señor? Apartados de mí, malditos, no los conozco. Ir al lago de fuego. ¿Por qué? Porque hicieron lo que no debían hacer. Se mandaron por su propia cuenta, se salieron de la cobertura de Dios. Y también hemos visto la semana pasada que debemos también prestar atención e identificar contra quién vamos a pelear. Porque muchas veces terminamos peleando contra aquellos que han sido llamados para hacer bendición para nuestra vida. Porque no es que a mí no me parece. Yo no creo que sea así. No, si usted conociera a mi papá, a mi mamá, o mi esposo, mi esposa, o mis hijos, mis hijas, ese jefe que tengo. Y a veces renegamos y hablamos mal de ellos, cuando en realidad es el mecanismo que Dios ha puesto para que tú puedas vivir, puedas venir a este mundo, puedas cumplir un plan, puedas cumplir el propósito de Dios. Y lo vimos a través de la historia del rey Saúl. Saúl, un hombre que fue necio, que fue terco. Así que yo espero que esta semana que ha pasado, que usted escuchó la palabra de Dios, no sea como Saúl. Y que esta semana que ha pasado usted se haya dedicado a seguir peleando contra aquella persona que ha sido puesta para hacer bendición en tu vida. ¿Amén? Amén. Entonces, necesitamos nosotros entender que la palabra de Dios no solamente es para escucharla, sino para obedecerla. Batallamos todos los días y no podemos coquetear con el pecado, porque el pecado abre puertas generacionales. No solamente la nuestra, sino que yo me acuerdo de haber enseñado que como un pecado sexual de David, no solamente lo afectó a él, muriendo el hijo que él había engendrado con la esposa de su capitán, provocó el asesinato de él, trajo consigo que uno de sus hijos abusara de una de sus hijas, de sus concubinas, trajo consigo que el hermano lo asesinara al otro, trajo consigo que hubiera pecado de rebelión, trajo consigo que luego fuera muerto su hijo. Fue algo que fue un desastre. ¿Producto de qué? De que este hombre hizo algo que no debía haber hecho. Estuvo en el lugar donde no debía haber estado.
Y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado y no abrir esas brechas generacionales. Por eso es que el Señor nos ha dejado un equipamiento. Usted cuando va a una batalla, cuando usted ve a los soldados, normalmente ellos usan un uniforme, ¿no es así? Y ese uniforme pues está constituido por un casco, está constituido pues por una chaqueta, tiene consigo pues mochila, tiene consigo un cinturón, un pantalón, botas y todo lo demás. Un equipamiento para que este hombre pueda cumplir bien esa función. De la misma manera, en el campo espiritual, Dios nos ha provisto a cada uno de nosotros una armadura. Una armadura que nos capacita a nosotros poder hacer frente a los embates del enemigo, al cual muchas veces usted no ve. Y como usted no ve, muchas veces, ¿qué hacemos? Bajamos la guardia. Y entonces nosotros tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos dice. Y para eso, quiero que por favor, ahí donde usted está, cierre sus ojos, vamos a orar un momento para poder tener el entendimiento que Dios quiere. Padre bueno, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tu palabra, la cual va a ser expuesta en esta hora, Señor, cale en lo profundo de nuestro corazón, Señor, y produzca el fruto que tú, Señor, tanto anhelas, Señor. Una iglesia equipada, una iglesia preparada, una iglesia que esté dispuesta, Señor, a obedecerte en todo tiempo. Padre, recibe la honra y la gloria de esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos dice a nosotros, en el libro de Efesios, capítulo 6, versos del 10 al 18, que debemos de ponernos la armadura de Dios. Pero hay una característica, dice toda la armadura de Dios, y Dios hace mención en una forma reiterada en que debemos de ponernos toda la armadura de Dios. Dile a la persona que tienes al lado, debes de ponerte toda la armadura. Vuelvo a enfatizar, toda la armadura. Pues bien, escuchemos lo que Dios dice. Escrito está en Efesios 6, 10, 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, la palabra de Dios nos dice que debemos colocarnos toda la armadura. Y la armadura de Dios son las armas. O sea que no estamos indefensos. Hemos sido provistos por armas que son poderosas, como hemos leído en el primer pasaje en 2 Corintios, el capítulo 10, verso 4, que son poderosas, dice, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, esas armas que hemos recibido, que se llama la armadura de Dios, significa es tener a Jesús mismo en nuestros corazones. No es que nosotros vamos a salir y vamos a batallar contra Satanás, porque hemos dicho, él es un ser poderoso. Usted no tiene opción de vencer al diablo. Por el contrario, usted podría ser alguien que fácilmente pueda ser derrotado. Pero cuando nos investimos del conocimiento de la palabra de Dios, estamos investidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vamos en el nombre de Jesús, es aquel que lo venció. Y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo dice que él ha sido derrotado y usted tiene la posibilidad de pisarle la cabeza. Pero no es en su nombre de usted, es en el nombre de Jesús. Por eso es que usted tiene que mantener una buena relación con Dios. Entonces, la armadura de Dios no ha sido diseñada para que usted vaya a buscarle pleito a Satanás.
No es para que usted vaya a hacer batalla con él. Porque no se hace batalla con un enemigo que está derrotado. Simplemente uno tiene que resistir. Porque Jesús ya lo venció. Diga conmigo, Satanás ya ha sido vencido por nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nosotros que caminamos en esa verdad, en ese conocimiento de la palabra de Dios, tomamos la armadura que es Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, tenemos que entender que existen dos reinos. El reino de Dios, de donde usted y todos nosotros procedemos, y el reino de las tinieblas, que está aquí en el mundo. Y ese reino, ¿qué hace? Busca conquistarlo. Y muchos de nosotros, cuando hemos venido al mundo, no hemos tenido conocimiento de Dios. Nuestros padres no tenían conocimiento de Dios, no nos hablaron de Dios, porque a ellos tampoco le hablaron de Dios. Y entonces fuimos conquistados por el rey de este mundo, que es Satanás, quien gobierna pues en las tinieblas. Y entonces pues hemos visto el plan de Satanás. Él ha venido para robar, matar y destruir. Y por eso vemos que las personas andan afligidas, derrotadas, enfermas, sumidas en adicciones, en el divorcio, en el abandono. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de Satanás. Y entonces, el objetivo de este reino de tinieblas es llevar a las personas a tener vidas miserables, atrapados en esas adicciones, en la búsqueda incesante de la fama, de la opulencia. Pero usted tiene que entender que Dios, que nos ama tanto, no nos va a dejar solo. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios que Dios nunca nos va a dejar solo? Y entonces, como procedemos del reino de Dios, y aunque estamos aquí en la tierra, ese rey que nos dejó caminar por un tiempo, al ver que estábamos yendo a un destino de perdición, irrumpe nuevamente en nuestra vida, batallando contra el enemigo y sacándonos desde el reino de las tinieblas y llevándonos nuevamente a su reino de la luz, esa luz admirable, lleno de promesas. Y entonces, cuando usted recibe a Jesús en su corazón, dice el Señor que usted es apartado del mundo. Aunque está en el mundo, ya no le pertenece al mundo. Por lo tanto, el Señor comienza ahora a limpiarte y comienza a ir sacando todas aquellas contaminaciones que están dentro de tu cuerpo, ¿no? Como la mentira, el engaño, la burla y tantas otras cosas malas a las cuales muchas veces hemos sido expuestos y contaminados. Y entonces el Señor nos dice a nosotros, ahora que estás en mi reino, que es un mejor reino, ponte la armadura. Ahora que estás en un mejor reino, dice el Señor, ponte toda la armadura. Y es importante que nosotros prestemos atención a esta palabra, porque el Señor vino, nos dio libertad y nos está restaurando a su reino de bondad por mérito de su Hijo amado Jesucristo. Por eso es que Él dice, la buena obra que yo he empezado en ti, yo la voy a terminar. Y entonces estamos en ese proceso. Y usted tiene que saberse que el día que usted suelte la mano de Dios, el día que usted se quite el casco, el día que usted se quite el yelmo, el día que usted baje el escudo, usted el día que deje el calzado y se quite el cinturón, usted nuevamente está expuesto a que ese reino, a ese rey que fue expulsado por Jesús, nuevamente venga a querer conquistarlo. Porque usted sabe muy bien que un reino que es expulsado no es un reino que se va, sino es un reino que va a querer nuevamente conquistarlo a usted. Y entonces, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo obra Satanás? Usted no lo ve y nadie lo puede ver. Entonces, ¿qué hace? Dice que él nos lanza dardos. Lanza dardos a usted. Y esos dardos tienen que ver con desprestigiar o poner en usted lo que se llama la falta de fe. No, pero Dios dice, pero ¿tú crees que Dios te va a bendecir a ti?
¿Tú crees que vas a mejorar? Mira, después de todo lo que has hecho, y va a comenzar a poner dudas en usted. Y entonces cuando uno comienza a vivir en esas dudas, entonces uno comienza a no creer en Dios. ¿Cuántos de nosotros muchas veces le decimos, Señor, necesito que me ayudes en este tema? Señor, un trabajo, un mejor trabajo. Y de repente, oras en la mañana y en la tarde ya estás, ¿pero me lo darás? ¿Será posible, Señor? No, yo no creo que sea para mí. Hay veces pedimos algo, pero no tenemos la convicción suficiente de querer recibirlo. Hay veces personas vienen, pastor, ore por mí, por una necesidad, y oramos. Y después se va, hermana, por favor, ore por mí por esta necesidad. Y después se va, hermano, ore por mí. Y después se va a buscar a otro pastor, a otra iglesia. Siga orándome por mí. ¿Por qué? Porque no tienes la suficiente fe. Dices creer en Dios, pero no crees. ¿Por qué? Porque estás creyéndole al diablo. La oración del justo tiene poder. Y si nosotros oramos creyendo, entonces dice, lo recibiremos. Porque esa es lo que Dios dice que tenemos que hacer. Y entonces, ¿qué hace Satanás? Viene a atormentarnos y a poner falta de fe en nuestra mente. ¿Para qué? Para que usted deje de creer en Él. Entonces, la armadura de Dios, que Dios nos ha dado, no es para pelear contra Satanás, sino es para resistir las mentiras de Satanás, que quiere provocarnos inestabilidad en su mente, provocando falta de fe en su Rey y Señor. ¿Para qué? Para que nuevamente usted sea conquistado. ¿Cuántos pueden decir que creemos en el Dios Todopoderoso? Sí. Y entonces, si Él es el Dios Todopoderoso, ¿por qué dudas cuando oras? Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Para que no dudes, dice, ponte el yelmo, ponte el casco, porque el campo de batalla es nuestra mente. Porque tal es el pensamiento del hombre, así es él. Tal es el pensamiento de la mujer, así es él, ella. Entonces, por lo tanto, ¿qué estás pensando? Algunos dejan que su mente haga con ellos lo que quieren, cuando en realidad hemos sido llamados a entrenar a nuestra mente y decirle, ¿sabes qué, cabecita? Tú no vas a hacer lo que quieres, tú vas a hacer lo que yo te digo que tienes que hacer. Y entonces, por mucho tiempo, nuestra mente nos lleva a donde quiera. Uy, ahorita tú puedes estar aquí, pero tu mente puede estar en tu casa, en tu trabajo, en tu está pensando en la olla de la comida, ¿no? En lo que vas a hacer más tarde, en el trabajo que has dejado pendiente. Y tú piensas que estás agradando a Dios. Y eso es mentira. Te engañas tú mismo. ¿Por qué? Porque estás dejando que tu mente haga lo que quiera. Cuando tu labor es darle una orden, una instrucción, eso se llama dominio propio, decirle a tu mente, ven, aterriza acá y te quedas conmigo. No te vas para ningún otro lado. Y escucha la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo único que tiene el poder para que nosotros cambiemos, para que de repente esa falta de fe que está en tu mente se derrumbe, para que de repente ese resentimiento, esa amargura que está dentro de tu cabecita comience a ser destruida. Necesitamos la palabra de Dios en nuestra mente y es por eso que necesitamos colocarnos toda la armadura de Dios. Hay una gran necesidad en tu vida y en la vida de todos hombres que han experimentado el volver a Dios. Sí, usted y yo que tomamos la decisión de seguir a Jesús, tenemos una gran necesidad. Y esa gran necesidad es justamente es que nosotros vivamos apartados de las influencias de ese mal reino llamado tinieblas. Y usted tiene que vivir también consciente de esto. Así como usted tiene esa y sabe esa necesidad, Satanás también lo sabe. Y por eso que va a atacarnos en esa área, en la falta de fe. ¿Por qué crees que cuando Jesús dijo, cuando yo venga por segunda vez a la tierra, hallaré fe en las personas? Porque sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Usted necesita tener fe. ¿Y qué es la fe? La convicción de aquello que aunque no veamos, sabemos que es real y sabemos que va a acontecer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no depende de mí, depende de Él. Y Él ha dicho que lo hará. ¿Cuándo? En el tiempo que Él ha dicho que es perfecto. Yo quisiera que sea hoy, Señor Dios.
pero sé que mis pensamientos no son como el tuyo. Los tuyos son perfectos. Así que hágase tu voluntad y no la mía. Y entonces tenemos que comenzar a vivir esforzadamente para que esas promesas se cumplan en nosotros. Por eso es que la primera parte de Efesios capítulo 6, 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué significa la palabra fortaleceos? Significa que te hagas fuerte. ¿Qué entendemos por concepto de fortaleza? ¿Quién es un hombre fuerte? Un Arnold Schwarzenegger, un hombre musculoso, con músculos bien desarrollados, ¿no es cierto? Con bíceps, tríceps, ¿no? Y todo lo demás que usted quiera ponerle. ¿Por qué? Porque es un hombre que ha ejercitado, ha trabajado su cuerpo, ha trabajado su mente, ha hecho una vida disciplinada. ¿Para qué? Para desarrollar una fortaleza. En el mundo espiritual también usted tiene que trabajar para desarrollar una fortaleza, pero no una fortaleza en usted, sino dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque dice la palabra de Dios que esta palabra tiene el poder para destruir. Esa palabra tiene el poder para conquistar lo que Dios ha dicho que te va a entregar a ti. Pero tú tienes que fortalecerte. ¿Y cómo me fortalezco, pastor? Cuando más palabra tú conozcas, cuando más aprendas de Dios, cuando más versículos bíblicos entiendas. La semana pasada le preguntaba: ¿cuántas promesas usted conoce de la Biblia? Y decíamos que existen más de 1780 promesas. ¿Cuántas conoces? Ay, pastor, yo conozco 20, con 20 me es suficiente. Y por eso vives en la dimensión que vives. Porque mientras más conozcas, más vas a recibir de Dios, más fuerte vas a ser y más territorio vas a poder conquistar. Pero mientras menos conozcas de Dios, menos promesa vas a poder reclamar para tu vida. Y entonces el Señor nos dice que debemos hacernos fuertes en Él. ¿Y cómo me hago fuerte? Conociendo lo que Dios dice en su palabra. ¿Para qué? Para que lo que dice su palabra se cumpla en nuestra vida. La fe, hermano, hermana, es la garantía de lo que Dios nos ha dicho que va a ocurrirnos a nosotros. Lo que vamos a recibir. La falta de fe es lo que impide que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Tal vez tú estás orando mucho tiempo por algo y todavía no se ha vuelto realidad. Y no es porque Dios no quiera, es porque tenemos falta de fe. Porque no somos constantes. La Biblia dice: orad en todo tiempo. Y a veces oramos una vez, oramos 2 días, oramos 3 días, oramos 4 días, una semana, y la siguiente semana ya no, Señor, ya pasó mucho tiempo. Oye, vienes arrastrando un problema de casi 15 o 20 años de tu matrimonio, 30, 40 años relacionales con tu padre y tu madre, y quieres que en 15 días o una semana eso desaparezca de tu vida. Tienes que perseverar, tienes que seguir orando, tienes que seguir batallando, tienes que seguir haciéndote fuerte en el Señor. ¿Para qué? Para que la fe, que es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no se ve, se haga realidad en tu vida. Ahora, escuche bien la historia de Abraham. ¿Cuántos conocen la historia de Abraham? El padre de la fe, como dicen algunos. Abraham le creyó a Dios cuando tenía 60 años. Teniendo 60 años, recibe el llamado de parte de Dios de dejar su parentela e irse a una tierra que él no conocía, un lugar que Dios le estaba designando para él y para toda su descendencia. Pero fue después de 40 años, diga conmigo, 40 años. Pastor, ¿qué me está diciendo? 40 años voy a esperar. Pastor, y la historia dice que Abraham ya era como un hombre casi muerto, ¿no? Porque ya estaba viejito, 100 años, ¿eh? Y él ya no podía, pastor. Pero lo que él no podía, Dios sí pudo, pues, y le dio una descendencia en la cual se cumplió toda su promesa. Tenemos que tener el entendimiento que tuvo Abraham. Abraham fue fortalecido en su fe para que no se convirtiera en piedra de tropiezo, para que las promesas de Dios se cumplieran en su vida. Romanos 4, 18 al 20. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchedumbres.
conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y no debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Señor, si hoy no llega, recibe la honra, la gloria y la alabanza. Señor, si ha pasado un mes, no interesa. Yo sé que tú vas a cumplir. Así que sigue recibiendo la honra, la gloria y la alabanza, la cual estará en mis labios todos los días de nuestra vida. Porque yo sé que en el tiempo que tú has trazado, en la historia de nuestra vida, lo que me prometiste va a llegar. Yo no sé qué estás esperando tú. No sé cuál sea tu necesidad. No sé cuánto tiempo has venido batallando, lidiando con esto. Pero el Señor dice que hay un tiempo que viene a tu favor. Y es el cumplimiento de su promesa al deseo de tu corazón. Pero tienes que ser fortalecido en fe. ¿Usted cree, hermano, que Abraham, viendo cómo pasaban los años, viendo cómo él era envejecido, no dudaba? Pero ¿cuántos saben que en el proceso Dios iba multiplicando sus bendiciones sobre su vida? Su ganado fue aumentando, se fue enriqueciendo. Cuando su sobrino fue tomado preso, ¿qué hizo? Con 318 criados, con la gente que le ayudaba, fue y persiguió a 4 reyes y los conquistó. ¿Qué era eso? Era el fortalecimiento de su fe en Dios, esperando que la promesa de Dios se siga cumpliendo. Entonces usted va a ir recibiendo ese fortalecimiento en pequeñas acciones hasta que llegue el día de la plenitud del cumplimiento de esa promesa. Así que no dude, sino que fortalece cada día. Lo primero que todo cristiano debe de hacer es fortalecerse, ser fuerte en el Señor Jesucristo, confesando su obra redentora en su vida y el cumplimiento de sus promesas en Él. Qué importante es que nosotros conozcamos nuestras promesas. Porque cada vez que el enemigo venga a traer una palabra de duda, tú no puedes. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Cuando el enemigo quiera poner algo nuevamente que te haga dudar, tú puedes responder como Jesús respondió. ¿Se acuerdan cuando él fue tentado en el desierto? ¿Cómo respondió Jesús? ¿Lo insultó, lo ofendió, diablo cochino, sucio? No. ¿Qué le dijo? Escrito está. ¿Qué le está diciendo? Mi promesa está aquí. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces cuando el enemigo te diga, tú no puedes, ¿sabes qué? Diablo mentiroso. La palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Cuando hay un tiempo de necesidad y escasez y tú puedes estar viviendo y quiera venir el diablo a tribularte, tú le puedes decir, mi proveedor es Dios. Él es el Dios que me prospera. Que no hay justo ni su descendencia que mendigará pan. Que es el que abre puertas que nadie puede cerrar. Y entonces, mientras más promesas tú tengas en tu vida, entonces vas a poder vivir en esa plenitud que Dios quiere. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ganó la batalla por nosotros para vivir en esa libertad y en esa vida de victoria que el Señor te ha entregado al haberlo recibido en tu corazón. Por eso, nuevamente vuelvo a decirte en Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Qué significa estar firme? Significa siendo inconmovible. Cuando venga alguien a empujarte, tú puedas estar bien parado, bien equilibrado y no caer. Pero no solamente eso, sino que tiene que ver un tema con el equilibrio en tu vida. Cuando uno no está bien equilibrado, viene cualquiera y hasta con un dedo te puede tumbar. Pero cuando tú estás en balance, en un buen equilibrio entre tú y tu creador y tú, entonces puede venir cualquiera y tú puedes decirle, no, yo estoy parado en la roca firme que es Cristo y de aquí nadie me mueve. ¿Por qué crees que él decía, ni ángeles, ni potestades, ni principados me podrán arrancar del amor de Dios? Porque estoy bien plantado en Cristo. Y usted tiene que llegar a ese nivel. Y ese nivel lo va a encontrar en la fortaleza de la palabra de Dios. Hermano, hermana, para ir cerrando esta primera parte, la armadura de Dios es Cristo.
Y es por eso que debemos ponernos esa armadura completa. No es otra cosa más que permanecer en la verdad, y la verdad nos hará libres. Ya no le pertenecemos al diablo, ya no le pertenecemos a ese reino de miseria, a ese reino de escasez, a ese reino de enfermedad. No, ya no le perteneces a él, porque la verdad dice que ahora estás en el reino de Jesucristo, el reino de la luz admirable, donde Él es tu sanador, donde Él es tu proveedor, donde Él es tu libertador, donde Él concederá los deseos de tu corazón. ¿Por qué? Porque Él ganó la batalla. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos vivir en victoria. Y cuando uno anda en victoria, ¿cómo anda? Sí, Señor, ando en victoria. Estoy bien. ¿Cuántos han venido así esta mañana arrastrando los pies aquí? Por eso no se trata cómo viene, se trata cómo vas a salir de este lugar. Porque el Señor te está diciendo en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Así que cuando salgas de este lugar, tú tienes que saber que tú estás yéndote con el victorioso, con aquel que peleó la batalla, en el cual no hay sombra de variación. Y por lo tanto, tú tienes que vivir en esa dimensión de esa vida de victoria. No interesa lo que tú has visto, lo que has experimentado en el pasado. E interesa lo que tú vas a comenzar a vivir en el futuro, en el presente, hoy, ahora. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y va a devorar a aquellos cristianos que estén bajando sus armas, aquellos que piensan que no las necesitan. Hermano, si Dios lo ha dejado en su palabra es porque usted lo necesita. Algunos dicen, no, yo ya recibí a Jesús, es todo lo que necesito. Si fuera solamente todo lo que tú necesitas, entonces Dios no hubiera dejado que te pongas la armadura de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que tú no ves. Y como no lo ves, no sabes de dónde vendrá el ataque. Hay veces una palabra de bien que tú quieres decirle a alguien, la otra persona la puede recibir como una palabra de mal. Y él usa lo que debería ser de bendición como algo para poder atacar. Y tú dices, ¿pero por qué? Si lo único que quería era hacer algo bien. Porque Dios te está utilizando a ti, pero Satanás no está utilizando a esa persona. ¿Para qué? Para provocar dudas en ti. Para que tú no creas en el Señor. Pero cuando estamos bien cimentados en la roca firme, vamos a ver que no es la persona que te está atacando, sino que es el espíritu de las tinieblas que está gobernando su vida, que está haciendo obrar una palabra. Así que no peleamos contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra huestes espirituales en las regiones de maldad. ¿Quieres tener victoria el día de hoy? Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Somete tu vida al Señor. Señor, heme aquí. Tú sabes cómo he venido esta mañana. Tú sabes cómo está mi situación relacional, emocional, mi situación con mis padres, mi madre, con mi jefe de trabajo, mi economía. Señor, tú lo sabes todo. Tu palabra dice que nos sometamos a tu gobierno, Señor Dios. Hoy nos sometemos a ti, Señor. Hoy yo decrezco para que tú crezcas más en nosotros, Señor Dios. Tu palabra dice, resistid pues al diablo y éste huirá de vosotros. Señor, en el nombre de Jesús, hoy resistimos todo embate del enemigo con las armas que tú nos has dado, Señor Dios, que es tu palabra. Padre, yo te pido que descienda un manto de protección sobre la vida de cada hombre y cada mujer que está reunido en este lugar, Señor. Padre, que la buena semilla que se sembró en ellos produzca el fruto que tú tanto anhelas, Señor. Una vida de libertad, una vida de sanidad, una vida de prosperidad, una vida llena, Señor, de tu gracia y favor. Oro por ellos, Señor Dios, y te pido que tu sangre preciosa los cubra en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesucristo. Todos podemos decir amén y amén.
No quiero terminar este tiempo sin antes hacer la siguiente invitación. Todos decimos creer en Dios, pero eso no nos da acceso a ser llamados hijos de Dios. La única forma de ser reconocidos como hijos de Dios es aceptando a Jesús en nuestro corazón. ¿Y cómo decimos que aceptamos a Jesús en nuestro corazón? A través de una sencilla oración, pero muy poderosa. Y es cuando le decimos, Señor, ahora en ese conocimiento de la palabra, decimos, Señor, entra en mi corazón. Y esa simple invitación nos da a nosotros la garantía de que caminaremos con Él y Él con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Habrá alguna persona que el día de hoy quiera invitar a Jesús a su corazón? Si usted es de esa persona, levante su mano, hágame una señal para orar por usted. Amén. 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 Muy bien. Amén. Ven. Amén también a cada uno de ustedes. Cierren sus ojos y repita conmigo la siguiente oración. Señor Jesús. Vamos, todos juntos. Señor Jesús, en esta mañana, yo te pido perdón por todos mis pecados y abro mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por perdonarme, por limpiarme, por darme la oportunidad de vivir una vez más esta hermosa vida. En Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Su palabra nos dice que el libro de la vida es abierto y que tu nombre ha sido escrito en ese libro de donde nada nunca más podrá borrar. Así que tenemos ese nuevo comienzo en Cristo Jesús.